Bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a volver a retomar el tema de Chia Coin y ver si es rentable minar en pleno 2021. Estamos en julio, han pasado muchas cosas, entonces quédense en este video para ver si conviene o no empezar o seguir farmeando, minando con Chia Coin. Comencemos. Llevo exactamente un mes, hoy se cumplen 30 días que empecé a farmear Chia Coin en H-Pool. ¿Qué significa esto? Que estoy minando con mis discos duros en una pool en conjunto con otros mineros o otros farmers para poder conseguir la recompensa. Bien, seguro lo primero que te estás preguntando es cómo te fue, qué tanto sacaste. Bueno, déjate cuento de los números un poquito para que te des una idea de cuánto saqué en 30 días de estar farmeando. Empecé con 10 terabytes ya ploteados, es decir, ya listos para farmear en esa pool. Y en el transcurso de los 30 días fui incrementándolo ligeramente. Y en términos de ganancias diarias, más o menos podríamos decir que se mantuvo estable porque también iba subiendo la dificultad conforme yo iba agregando terabytes a toda mi granja. Entonces, más o menos las recompensas diarias eran muy similares. Al final te voy a dar los números ya totales. Con 12.38 terabytes, es decir, un disco duro de 14 teras, logré meter 125 plots de los de 100 gigas, un poquito más de 100 gigas. Y en promedio me estuvo dando .0025 de Chia Coin al día, o sea, diarios. Para que se den una idea, .0025 de Chia Coin son aproximadamente $0.50, poquito más de $0.50, 53 centavos de dólar americano, ¿ok? Diarios. Entonces, pues, para hacer un poquito de cuentas, a día de hoy, estamos a mediados de julio del 2021, el valor de un Chia Coin está en $213 aproximadamente. Entonces, .0025 de Chia a día de hoy equivale aproximadamente a $0.50 al día. Eso es lo que estuvo dejando. Entonces, después de los 30 días de estar minando, logré generar, lo que ahorita les dije es un aproximado diario. Entonces, en total de los 30 días que estuve minando, logré juntar casi $15, es decir, 14.80 más o menos, casi $15. Por tener un disco duro de 14 terabytes ya ploteado y funcionando. Entonces, aquí ya podemos empezar a sacar conclusiones. Si nosotros quisiéramos minar a día de hoy directamente o farmear directamente sin necesidad de utilizar una pool, como en este caso H-Pool, pues prácticamente es imposible. Necesitaríamos muchos teras, pero muchos. Estamos hablando probablemente de 200 o 300 teras para poder conseguir recompensa probablemente cada mes, cada 2 meses. Entonces es bastante. Ya es un poquito difícil para una persona común y corriente que esté farmeando a ese nivel. Entonces, viéndolo por el lado de la pool, con los datos que ahorita les di, con 14 teras ya ploteados y minando, pues sacar 15, probablemente un poquito más de dólares al mes es muy poco. Fíjense, el disco duro que yo compré fue un Western Digital de los Purple de 14 terabytes. Aproximadamente me costó $530 hace un par de meses. Ahorita no han cambiado mucho los precios, probablemente estén igual. Pero bueno, si nosotros decimos que ganamos aproximadamente $15 al mes y el disco duro costó 530, pues nos va a llevar probablemente más de 2 años en recuperar nuestra inversión. ¿Ok? Entonces, pues no suena muy atractivo. La verdad es que no es muy rentable estar farmeando Chia Coin. Al principio, si corriste con suerte y lograste venderlos luego que salió, pudo llegar a ser rentable, pero ahorita no es para nada rentable. O sea, tarda muchísimo en recuperarse la inversión. Y estamos hablando solo de la inversión del disco duro. No estoy tomando en cuenta pago de luz, ni tampoco pues algo que atribuirle a la computadora que estoy usando para farmear, que también algo de gasto tiene, entonces algo hay que atribuirle a la computadora que utilizamos y no lo estoy tomando en cuenta. Entonces, si tomamos esos factores en cuenta, se nos puede ir a varios años el retorno de inversión. Entonces, definitivamente a día de hoy no conviene meterse a Chia Coin
Se nota luego porque en el mercado tú seguramente, si estás un poco metido, has visto anuncios por ahí en Mercado Libre, en Reddit, en ciertas comunidades, en comunidades de Facebook también, en grupos de Facebook. Anuncios donde todo el mundo está vendiendo sus discos duros. Muchos ya los venden ploteados, ya hasta te dan las llaves porque ya no les interesa estar en el negocio, para que tú sigas farmeando. Entonces, como podemos ver, ya todo el mundo se está deshaciendo de los discos duros. Al parecer no va a repuntar Chia Coin, entonces parece ya muy difícil seguir en esto. Probablemente yo lo deje un par de meses más y ya decidiré si apago la máquina o lo utilizo para otra cosa. Mientras tanto, como no la estoy utilizando en otra cosa, pues bueno, la dejaré ahí farmeando, pero la verdad es que no vale la pena el negocio. No es negocio, no funciona. El retorno de inversión es tan grande que probablemente nunca se ve. La única situación en donde podría funcionar es que consigas discos duros baratos, probablemente utilizar los discos duros más baratos, tal vez ya no usar los rojos o los púrpura, usar probablemente verdes o azules, podría ser que suelen ser más baratos, pensando en el riesgo que eso lleva de que se dañe el disco duro antes y truenen todos los plots, que puede pasar, y a pesar de eso, esperando a que repunte Chia Coin y que el valor de la moneda suba. Pues si ahorita estamos hablando de que está en $213 aproximadamente, pues para que fuera interesante por lo menos debería de irse a un por 4, o sea aproximadamente $850, $900, y podría ser interesante pues seguir farmeando o empezar a farmear con Chia y con los discos duros. Mientras eso no suceda, que va a estar difícil que pase por ahorita como se ven los tiempos, la verdad es que no conviene, no se metan en esto. Todavía hay gente preguntando cómo empezar a minar. Ahorita está un poco difícil empezar a minar con Ethereum, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y definitivamente Chia Coin no es rentable, no se metan, no lo hagan, no vale la pena. Entonces, estos son los datos que tenía. Yo la verdad es que cometí un error al meterme. Parecía al principio que podía dar de sí. A día de hoy, un mes después del boom que hubo, hace pocos días ya salieron el protocolo para pools oficiales. La verdad es que es muy tarde, ya poca gente le está interesando. Lo podemos ver en el gráfico de dificultad. El gráfico de dificultad de Chia Coin se ha mantenido estable en las últimas 2-3 semanas y probablemente ya empiece a bajar. Probablemente por cómo se ve el panorama. De todas formas, farmearlo, minarlo no está resultando, no está dejando dinero. Tendrían que pasar muchas cosas extraordinarias para que empezara a ser un negocio redituable. Mientras tanto no lo es, entonces pues bueno, si tú estás pensando en empezar a minar con Chia Coin, o si ya estás en eso y estás ploteando y tratando de crecer tu granja, pues podría ser una buena opción detenerte y retirarte ahora, porque no parece ser un buen negocio ahorita y a la larga tampoco. Entonces, esas son mis conclusiones. Espero que te sirvan estos videos. Hay algunos videos en los que puedo explicar cosas que son aciertos, que son buenas oportunidades de negocio. Este nos sirve para saber y para aprender que Chia no es una buena oportunidad de negocio. Entonces tómenlo en cuenta. De todas formas, probablemente hay alguna configuración que a ti sí te esté jalando. Si tú estás haciendo dinero y lo ves rentable, ves un retorno de inversión corto y crees que sí puede ser negocio en Chia Coin, déjame en los comentarios. Sería muy útil que todos lo pudiéramos leer y saberlo para ver qué es lo que estás haciendo. Sería muy útil. Miren, esto es lo que les decía. Aquí entré a un grupo de Facebook de Chia Coin en español y vean, el primer post: ¿cuánto ofrecen por un disco duro de 13 terabytes rojo? Negociado con garantía. Aquí hay un video. Gente preocupada por el crecimiento de la red. Por aquí alguien que ya ganó algo. Vamos a ver qué más vemos. Bueno, alguien ploteando ahí a pedido. No es tanto lo que les quería mostrar, pero ya se empieza a ver. O sea, hay mucha gente que está... miren, aquí otro más. Voy a darle salida a 2 discos duros de 8 teras. O sea, mucha gente que ya se está deshaciendo de sus discos duros porque pues claramente se está viendo que no está bueno el negocio de estar farmeando y ploteando. Aquí otra persona en Argentina vendiendo discos duros.
Bueno, la gente que vende discos duros nuevos no es tanto a lo que me refiero, pero sí la gente que ya los vende con plots hechos. Es gente que entró, quiso empezar a farmear, vio que no es rentable y ya está saliéndose como puede, ¿no? Entonces, pues miren, hay de todo, pero ya vimos algunos posts de gente que sí se está deshaciendo de sus discos duros. Y es que es muy claro, como pudimos ver en el video, pues no está dejando tanto dinero para que sea atractivo este negocio. Miren aquí, bueno, estos son nuevos, entonces eso es más neutral. También aquí más discos duros nuevos. Más venta de discos duros. Bueno, al final va a depender mucho de ustedes. Tomen sus conclusiones, pero con los datos y con la experimentación que yo tuve pueden experimentar en cabeza ajena y ver si realmente les conviene o no entrar. Yo ahorita no lo recomendaría. Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima. Cuídense, bye. Bien, es todo y nos vemos en el próximo video. Chao.